Nuestro estudio en la primera sesión de esta tarde es los ancianos, humanos o angélicos. Ahora, si ustedes recuerdan bien, hemos dicho que los 24 ancianos son personajes angélicos, no son de la hueste angélica, pero son los ángeles más altos y más excelsos, más poderosos del cielo. Ahora, lo que quiero hacer al comenzar es hacer un proceso de eliminación. Es decir, quienes no son los 24 ancianos. Porque si podemos determinar quiénes no son, entonces va a ser más fácil decidir quiénes son. Así que vamos a tomar ahora en un total de varios puntos quiénes no son los 24 ancianos para ver si podemos identificar quiénes son. En primer lugar, los 24 ancianos no son ni querubines ni serafines. Podemos descartar eso. Y ustedes dicen, ¿cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 4 y el versículo 6, se distinguen los 24 ancianos de los querubines y serafines. Vamos a leer esos versículos. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, ¿cuántos? 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y luego saltamos al versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Yo pregunto, ¿los 24 ancianos son lo mismo que los 4 seres vivientes? No, porque en estos versículos se distinguen. Los 24 ancianos son un grupo y los 4 seres vivientes que representan querubines y serafines son otro grupo distinto. Así que podemos descartar la idea de que los 24 ancianos son querubines y serafines. Entonces nos preguntamos, ¿será que los 24 ancianos son parte de la hueste angélica, de toda la hueste de millones de ángeles? Tampoco. Y ustedes dicen, ¿por qué no pueden ser los 24 ancianos parte de la gran hueste angélica, millones de la cantidad de ángeles regulares, podríamos decir? Porque nuevamente la hueste angélica se distingue de los 24 ancianos. Noten Apocalipsis 5 y el versículo 11 y 12. Apocalipsis 5, 11 y 12. Dice, y miré y oí la voz de ¿qué cosa? Ahí está la hueste angélica, de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Y de quiénes más? Y de los seres vivientes. ¿Y de quiénes más? Y de los ancianos. Yo pregunto entonces, ¿los muchos ángeles se distinguen de los seres vivientes y de los ancianos? ¿Cómo no? No son parte, en otras palabras, de la hueste angélica. Y luego terminamos leyendo, dice, y su número era ¿qué cosa? Millones de millones, es decir, el número de los ángeles de la hueste angélica, millones de millones. Y luego dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que podemos descartar la idea de que los 24 ancianos pertenecen a la gran muchedumbre angélica, es decir, a las huestes angélicas, los millones y millones de ángeles. Deben estar en otra categoría. Pueden ser ángeles, pero en otra categoría que no está incluida en la gran muchedumbre de ángeles. ¿Será que los 24 ancianos son miembros de la gran muchedumbre de redimidos que nadie puede contar? No. Podemos descartarlo y ustedes dicen, ¿por qué? Porque nuevamente en Apocalipsis 7 se distinguen los 24 ancianos de la gran muchedumbre. Los 24 ancianos no son parte de la gran muchedumbre. Vamos a leer Apocalipsis el capítulo 5, Apocalipsis el capítulo 7, perdón, no 5 sino 7, donde dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, uno de los ancianos ahora va a hablar con Juan. Estos que están vestidos de ropas blancas, son los que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Yo pregunto, ¿se distinguen los 24 ancianos de la gran muchedumbre que nadie podía contar?
Sí, porque aquí Juan nos dice claramente que Juan le dice al anciano, tú sabes quiénes son ellos. Así que el anciano no es parte de ellos. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Así que los 24 ancianos no pertenecen a la muchedumbre de los redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y quiero que recuerden eso porque más adelante vamos a tratar de resolver un problema en Apocalipsis 5 y el versículo 9 y el versículo 10. Ahora, siguiendo aquí, los 24 ancianos no son parte de los 144,000. Que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. ¿Cómo sabemos que los 24 ancianos no son lo mismo que los 144,000, pero con otro nombre? Porque se distinguen de los 144,000. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Yo pregunto, ¿se distinguen aquí los 144,000 de los 24 ancianos? Lógicamente que sí, porque dice, cantaban un cántico nuevo, los 144,000, delante del trono, delante de los seres vivientes y de los ancianos. Los 144,000 son un grupo distinto que los 24 ancianos. Y luego sigue diciendo aquí, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Tampoco los 144,000 son parte de lo que se llama la resurrección especial. ¿Saben que ustedes que poco antes de que Cristo regrese por segunda vez, está a punto de llegar al planeta, hay una resurrección especial de todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y todos los que traspasaron a Jesús? Eso se menciona en Daniel el capítulo 12 y el versículo 3. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿son los 24 ancianos parte de los que van a resucitar en esa resurrección especial cuando Cristo ya está por regresar al planeta Tierra? No, no son. Porque los 24 ancianos ya estaban en el cielo cuando Jesús ascendió. Así que no pueden ser los que resucitan poco antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a leer Daniel 12, 1 y 2. Donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Esa expresión, se levantará, indica el cierre de la puerta de la gracia. No tengo ahorita tiempo de comprobarles eso, pero si ustedes miran a Daniel 11, 2 y 3, la palabra se levantará significa comenzar a gobernar. Y Jesús comienza a gobernar sobre su reino cuando su reino está completo, cuando se cierra la puerta de la gracia. Así que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y luego dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces yo pregunto, ¿será que los 24 ancianos son parte de los que van a resucitar en la resurrección especial? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque los 24 ancianos ya estaban presentes en el cielo cuando Jesús ascendió. Mientras que este grupo no resucita sino hasta cuando el Señor Jesucristo está por regresar por segunda vez a la tierra. Preguntemos entonces, ¿serán que los 24 ancianos son aquellos que van a resucitar ya cuando Jesús venga por segunda vez? Nuevamente la respuesta es no. Noten lo que encontramos en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. ¿Cuándo es que van a resucitar los que murieron en Cristo? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Dice allí en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces mi pregunta es,
¿será que los 24 ancianos pertenecen al grupo de los que van a resucitar cuando Jesús regrese? No puede ser. ¿Por qué razón? Porque los 24 ancianos ya estaban en el cielo cuando Jesús ascendió. Así que no puede ser ni los redimidos que están vivos cuando Cristo venga, ni tampoco los que murieron en Cristo que van a resucitar a la segunda venida de Jesús. Ahora, la pregunta clave es, ¿será entonces que son miembros de ese grupo que resucitó con Jesús? Los que resucitaron cuando se rasgó el velo del templo, ¿será que los 24 ancianos son miembros de ese grupo de los que resucitaron con Cristo? No puede ser. Y usted dice, ¿por qué no puede ser? Porque como ya hemos visto, cuando Jesús llevó las primicias al cielo, ya los 24 ancianos estaban presentes en el cielo esperándolo. ¿Están conmigo o no? Así que hemos descartado a muchos grupos, todos los grupos que yo sepa, como una posibilidad de que sean los 24 ancianos. No son querubines ni serafines, no son parte de la hueste angélica general, no son parte de la gran muchedumbre de redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, no son parte de los 144,000, no son los que van a resucitar en la resurrección especial, no son los que van a resucitar en la resurrección general, no son los que fueron con Jesús al cielo cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo 40 días después de su muerte y resurrección. Hemos descartado prácticamente todos los grupos. Entonces la pregunta clave es, ¿quiénes entonces son los 24 ancianos? Si no son ninguno de estos grupos, ¿quiénes son? No son humanos, ni tampoco son ángeles comunes y corrientes. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo explicamos entonces el texto de Apocalipsis 5, 8 al 11? A donde la mayoría de las versiones hispanas, pero en inglés solo en King James y New King James, parecen indicar que los 24 ancianos fueron redimidos de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas y que cantan el himno de su redención. ¿Cómo explicamos eso? Y ustedes dicen, ¿cómo así? Se usa aquí, dice, nos redimiste a nosotros para Dios, nos has hecho a nosotros reyes y sacerdotes y nosotros reinaremos sobre la tierra. Así dice la versión en inglés. Lo mismo dice las versiones hispanas de Reina Valera. Leamos como ejemplo Reina Valera de 1960, Apocalipsis 5 y el versículo 8 al 10. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes estaban cantando este nuevo cántico? Dice los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ambos grupos están cantando este himno, ya lo vimos. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, y luego dice en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y ahora viene el problema, y con tu sangre, están cantando los ancianos y están cantando ¿quiénes? Los seres vivientes. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí deja la impresión de que los 24 ancianos fueron redimidos por la sangre de Cristo. Yo pregunto, ¿los ángeles fueron redimidos por la sangre de Cristo? No, porque los ángeles leales no pecaron. Yo pregunto, ¿los ángeles van a ser reyes y sacerdotes para Dios? No. ¿Los ángeles van a reinar sobre la tierra? No. Entonces la gente dice, ¿cómo resolvemos este problema? Donde dice que los ancianos fueron redimidos, que los ancianos van a ser reyes y sacerdotes, y que los ancianos van a reinar sobre la tierra. ¿Cómo resolvemos el problema? Antes de contestar esa pregunta, necesito decirles algo en cuanto a la versión
King James, específicamente, que es la más común que se usa en inglés. Hay dos grupos de manuscritos que se usan para traducir particularmente el Nuevo Testamento. Uno se llama Textus Receptus, que de esos manuscritos fue que se preparó la versión King James. Y el otro es otra línea de manuscritos compuestos mayormente de lo que se llama vaticanos y sinaíticos. La versión King James usó el Textus Receptus, los manuscritos Textus Receptus, para preparar su traducción del Nuevo Testamento. Todas las demás versiones en inglés usan el otro grupo de manuscritos para hacer la traducción. Es decir, se usan dos diferentes grupos de manuscritos. Ahora, quiero decirles algo en cuanto a la versión King James. La versión King James es una buena versión de la Biblia. Está escrita esta versión en un lenguaje, en un inglés victoriano hermoso, muy poético para los que conocen el inglés. Yo tengo alto respeto para la traducción de King James y New King James. Pero algunas personas tienen tanta reverencia para la versión King James que creen que Dios la dictó verbalmente desde el cielo. Y que cualquier persona que cambia o enmienda algo que se encuentra en la traducción King James es un jesuita infiltrado. Eso es lo que piensan muchas personas. Pero necesitamos reconocer que la versión King James, la traducción King James, no es una traducción perfecta. Tiene deficiencias, porque toda traducción, los traductores están tomando del original y están proveyendo su traducción. Ahora, los manuscritos fueron inspirados por Dios como fueron preparados en los idiomas originales. Pero en el proceso de transmisión y también en el proceso de traducción entran a veces los conceptos del traductor. Así que no le estoy echando tierra a la versión King James. Tengo mucho respeto para la versión King James, pero creo yo que la evidencia nos indica de que en estos versículos particularmente el grupo de manuscritos de donde vienen las versiones más modernas en inglés son mejores manuscritos para preparar la traducción. Ahora, déjenme darles un ejemplo de cómo, otro ejemplo que no tiene que ver directamente con Apocalipsis 5, 8 al 10, otro ejemplo de cómo, por ejemplo, la nueva versión internacional es una mejor traducción que el King James. Noten Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25 al 27. Y ustedes notarán aquí que tengo en primer lugar, tengo Hechos 2, 25 al 27 como aparece en la versión King James. Y no voy a leer todos estos versículos, solamente me voy a referir al versículo 27. Ustedes notarán las palabras que están subrayadas. Aquí el Señor Jesucristo está hablando proféticamente y dice, porque no dejarás mi ¿qué? Mi alma, ¿dónde? En el infierno. Ni dejarás que tu santo vea corrupción, dice la versión King James. Yo pregunto, ¿eso nos presenta a nosotros problemas teológicos como adventistas? No lo sacan en cara los que no son adventistas. Dice, ve, ahí dice que el alma de Jesús fue al infierno. Porque Jesús dijo, no dejarás mi alma en el infierno. Ahora, en la nueva versión internacional en inglés, provee una traducción que yo estoy seguro que es más fidedigna. Y la nueva versión internacional no fue preparada por un adventista. Fue preparado por eruditos de varias diferentes iglesias que no son iglesias adventistas. Pero lo traducen mejor. Porque nosotros sabemos que el alma es la persona. Cuando dice el alma que pecare, esa morirá, significa la persona que peque, esa persona morirá. Y la palabra que se traduce infierno aquí en el Nuevo Testamento es la palabra Seol en el Antiguo Testamento y la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Esa palabra se debe traducir sepulcro, no infierno. Y la nueva versión internacional lo traduce así. 27 dice, porque no me abandonarás ¿a quién? A mí, ¿a dónde? Al sepulcro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras,
¿qué es el alma? El alma es la persona, porque Jesús dice, no me dejarás a mí, ¿dónde? En el sepulcro. Entonces, ¿qué es el alma? Es Jesús en su totalidad. ¿Y qué significa la palabra Hades? No significa infierno, sino que significa ¿qué? Sepulcro. Así que la nueva versión internacional, preparada por no adventistas, es más fidedigna al significado original que la versión King James. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, las versiones en inglés corrigen la traducción o la versión errónea del King James de Apocalipsis 5 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Ustedes notarán aquí, y no voy a leer todos estos textos que encontramos en inglés, solo me voy a referir a estas versiones en inglés. Quiero repetirles esto, hermanos y hermanas. La única versión que traduce, nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra, es la versión King James y New King James. Ninguna otra versión de la Biblia traduce, nos has hecho, nos has redimido y reinaremos sobre la tierra, como si los 24 ancianos fueran los redimidos y fueran a ser reyes y sacerdotes y fueran a reinar sobre la tierra. Todas las demás versiones en inglés lo traducen de esa manera. Ahora fíjense, aquí tienen por ejemplo la nueva versión internacional en inglés. Ahí dice, con tu sangre has comprado hombres para Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho a ellos reyes y sacerdotes para servir a Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Es decir, los 24 ancianos no son los redimidos, no son los que van a ser reyes y sacerdotes, no son los que van a reinar sobre la tierra. Ellos están cantando en cuanto a los redimidos, en cuanto a los que van a ser reyes y sacerdotes, en cuanto a los que van a reinar sobre la tierra. ¿Está claro ese punto? Es decir, los 24 ancianos no son los redimidos, no son los que van a ser reyes y sacerdotes, no son los que van a reinar. Ellos están cantando en cuanto a los que van a ser. Ojalá que ese punto esté claro. Ahora, ¿qué diríamos en la versión en español? Ustedes dicen, bueno, pastor, pero estas todas son versiones en inglés. El problema es que en español no tenemos muchas versiones de la Biblia. Las versiones que tenemos en español son mayormente versiones Reina Valera. La de 1909, la de 1960, la de 1977, la de 1995, la del año 2000, la del año 2010. Es decir, todos son Reina Valera y todos traducen en la forma que yo considero que es equivocada. No puede ser, porque los 24 ancianos no son los redimidos. Ya lo estudiamos. Dimos todas las razones por las cuales no son los redimidos. Ahora, en otras palabras, en español no tenemos muchas versiones de las cuales podemos determinar cuál es la traducción o cuál es la versión correcta. Pero sí hay una versión que se usa en español al igual que en el inglés, y es la New International Version, que sí está en español, la nueva versión internacional. Dice lo siguiente, y esto es una versión en español, la nueva versión internacional que muchas iglesias hispanas usan, no solo adventistas, sino no adventistas también. Dice allí, y entonaban este nuevo cántico, este es el versículo 9. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios ¿qué? Compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Ven la diferencia? La diferencia es marcada. La traducción o esta versión es correcta, porque según lo que nosotros estudiamos, los 24 ancianos no son humanos, no son parte de la hueste de los redimidos. Los 24 ancianos son los ángeles más excelsos en el cielo. No son ni siquiera parte de las huestes angélicas, de los millones de ángeles comunes y corrientes. Son los más altos y más excelsos ángeles. Pero supongamos por un momento que la traducción
que da la versión King James y la versión Reina Valera esté correcta. Supongamos eso. ¿Cómo explicamos entonces que los 24 ancianos, que son los ángeles más excelsos, y que los seres vivientes, que son querubines y serafines, cantan, según la versión, nos ha redimido, reinaremos sobre la tierra, etcétera? ¿Cómo explicaríamos eso, aún dejando la versión como aparece en King James y como aparece también en las versiones Reina Valera? Tampoco habría ningún problema. Y usted dice, ¿por qué? Noten esta cita de la hermana White. La hermana White escribió: los santos ángeles cantarán el himno de los redimidos. ¿Quiénes van a cantar el himno de los redimidos? Los ángeles van a cantar el himno de los redimidos. Aun cuando no pueden cantar por experiencia propia, nos ha lavado con su propia sangre y nos ha redimido para Dios. Sí comprenden el gran peligro del cual ha sido salvo el pueblo de Dios. ¿No fueron acaso enviados para levantar en favor de ellos el estandarte contra el enemigo? Pueden simpatizar con el éxtasis brillante de los que han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Es decir, los ángeles no fueron redimidos, pero junto con los redimidos van a cantar el himno. ¿Está claro? Así que aunque dejemos la traducción como está, la versión como está, que yo creo que no debe ser así, yo creo que es mejor la traducción que dice: los has redimido, los haréis reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Creo que esa es la traducción correcta. Pero si no fuera así, de todas maneras, la hermana White dice que los ángeles se van a unir en el himno, aunque ellos no fueron redimidos de entre la tierra. ¿Está claro ese punto? Así que no hay ningún problema. ¿Por qué los 24 ancianos no pueden ser humanos? 4 razones. Vamos a sintetizar y a resumir ahora. ¿Por qué no pueden ser humanos? Primero, no son los que resucitaron con Jesús, porque ya estaban presentes en el cielo antes que Jesús llegara con los que resucitaron. ¿Está claro ese punto? Yo pregunto, ¿los 24 ancianos estaban ya en el cielo esperando que Jesús llegara en su ascensión? Sí, entonces no son seres humanos que resucitaron con Jesús. Ni tampoco pueden ser gente que resucitó en el Antiguo Testamento, porque no hay 24 personas en el Antiguo Testamento que hayan resucitado. Yo conozco solamente uno, Moisés, que resucitó y fue al cielo. Punto número 2. Tanto los ancianos como los 4 seres vivientes cantaron el himno. Resulta claro que los 4 seres vivientes y los serafines no fueron redimidos de la tierra. Así que si los 4 seres vivientes son los que están diciendo nos redimiste, no puede ser, porque los querubines y los serafines no fueron redimidos, ni tampoco los ángeles más excelsos fueron redimidos tampoco. Así que claramente los ancianos y los 4 seres vivientes cantan este himno, pero no están cantando en cuanto a ellos, están cantando en cuanto a la muchedumbre de los redimidos. Punto número 3. Los que fueron redimidos por el Cordero de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas se distinguen del anciano que hizo la pregunta. Ya mencionamos eso, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje. Apocalipsis 7, 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quién está haciendo esa pregunta? Uno de los ancianos. Le dice a Juan: ¿quiénes son estos? ¿Quién es la gran muchedumbre que nadie puede contar? Y entonces en versículo 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, es decir, esta gran muchedumbre son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿el anciano aquí que hizo la pregunta pertenece a ese grupo? No pertenece a ese grupo, claramente. Y luego sigue diciendo en el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios, hablando de la gran muchedumbre, les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y luego sigue diciendo: ya no tendrán
Noten que dice, no tendrán. Está hablando en cuanto a los redimidos, no es parte de los redimidos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ¿qué? Sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que el anciano no es parte de la gran muchedumbre que nadie podía contar. Finalmente, ya hemos trazado este punto. La hermana Elena G. de White dice claramente que los 24 ancianos son los ángeles más excelsos y más elevados en el cielo, son los comandantes de las huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Lo dice ella clarito, en armonía con la Sagrada Escritura. Vamos a ver algo más en cuanto a los ancianos en el resto del libro de Apocalipsis. Los ancianos en el resto del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5, 12 y 13, que se cantó por primera vez cuando Cristo ascendió al cielo. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Se cantó ese himno de Apocalipsis 5, 12 y 13 cuando Jesús llegó al cielo. Apunta hacia la gran celebración final cuando los redimidos de todas las épocas estén presentes en el cielo. No se pierdan, porque esto es muy importante lo que estamos estudiando ahora. Cuando el himno de estos versículos se entonó por primera vez en la ascensión de Jesús, no estaban presentes. ¿Quiénes? Todas las criaturas del cielo, la tierra, del mar y debajo de la tierra, como dice ahí en Apocalipsis 5, 12 y 13. Solo cantaron los habitantes del cielo, lo pueden leer ahí mismo, y en el Espíritu Profecía. Es decir, cantaron solamente los que estaban allí para recibir a Jesús en su ascensión. Además de Apocalipsis 4 y 5, los 24 ancianos se mencionan en 4 otros lugares en el libro de Apocalipsis. En cada uno de estos lugares, con la excepción de Apocalipsis 11, 16, están presentes los redimidos. Este cuadro de Apocalipsis, de varios pasajes del libro de Apocalipsis que mencionan los 24 ancianos, hace una comparación entre Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 19, a donde aparecen los 24 ancianos. Ahora miremos primero la columna que dice Apocalipsis 4. Vamos a ver quiénes estaban presentes en Apocalipsis 4 cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Recuerdan que en el Apocalipsis 4 se estaba preparando el cielo para recibir a Jesús en su llegada? ¿Recuerdan eso? ¿Quiénes estaban presentes allí antes que Jesús llegara? Esto ya lo estudiamos. ¿Estaba presente el Padre, sí o no? Estaba sentado en el trono. ¿Estaban los 24 ancianos en tronos alrededor del trono? Sí. ¿Estaban los 4 seres vivientes en medio del trono en el capítulo 4? Sí. ¿Estaban presentes los 7 espíritus ante el trono, delante del trono? Sí. En el capítulo 4, en otras palabras, tenemos presentes el Padre, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los 7 espíritus ante el trono. En Apocalipsis 5, y ustedes tienen que leer los capítulos para ver esto, porque es muy interesante. En el capítulo 5 tenemos otra vez en el versículo 1 al Padre sentado en el trono, porque le da a Jesús un pergamino o el rollo sellado con 7 sellos. En Apocalipsis 5, 6 dice que también alrededor del trono están los 24 ancianos en Apocalipsis 5. También dice en el versículo 6 que están presentes ¿quiénes? Los 4 seres vivientes. Pero luego dice que los 7 espíritus fueron enviados a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó al cielo, ¿qué hizo? Mandó la plenitud del Espíritu Santo ¿a quiénes? A los apóstoles que estaban en la tierra. Así que ahora el Espíritu es enviado a la tierra. Y luego aparecen dos entidades que no estaban en el capítulo 4. ¿Quiénes son esos? En el capítulo 5 y el versículo 6 dice que ahora está presente ¿quién? El Cordero que venía al Padre. Y luego en el versículo 11 está presente ¿qué? La hueste angélica. Pero ¿quiénes no están en el capítulo 5? Los que no están en el capítulo 5 son los redimidos.
¿Me están siguiendo o no? El estudio de Apocalipsis es como el trabajo de un detective. Hay que buscar claves, hay que pensar y razonar, hay que comparar aquí y allá, hay que mirar toda la evidencia. En otras palabras, no es suficiente leer la Biblia, tenemos que escudriñar la Biblia. Eso exige tiempo y exige esfuerzo. Ahora, fíjense la columna de Apocalipsis 7. En primer lugar, en el capítulo 7, el versículo 10, se menciona el Padre en el trono. En el versículo 11 se mencionan los 24 ancianos. También en el versículo 11 se mencionan los 4 seres vivientes. No se menciona el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya cumplió su obra en la tierra. Se menciona el Cordero en el capítulo 7, el versículo 10 y el versículo 17. Se menciona la muchedumbre angélica en el capítulo 7 y el versículo 11. Pero ahora se añade otro grupo que no estaban en el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Qué grupo es ese? La gran muchedumbre que nadie podía contar de los redimidos. ¿Por qué están en el capítulo 7? Porque en el capítulo 7 han sido llevados ya al cielo con Jesús en su segunda venida. Y se han añadido a todos los otros seres que estaban allí en el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Están conmigo o no? Ahora, noten el capítulo 19. Nuevamente, en el capítulo 19:4 está Dios. En el 19:4 están los 24 ancianos. En el 19:4 también están los 4 seres vivientes. El Espíritu Santo no se menciona porque su obra ¿a qué? Ha concluido. En el 19:7 y 9 se menciona el Cordero. Y en el 19:6 se menciona la muchedumbre angélica, pero ¿quién se añade al grupo? La gran muchedumbre que nadie podía contar, porque en el capítulo 19 se describe la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Levanten la mano si están entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Ve? En Apocalipsis 4, el Padre, los ancianos, los 4 seres vivientes y los 7 espíritus están presentes. Pero están ausentes ¿quiénes? Jesús, la hueste angélica y la gran muchedumbre. En Apocalipsis 5 se unen al escenario ¿quiénes? Las huestes celestiales y el Cordero, y los 7 espíritus son enviados ¿a dónde? A la tierra, el Pentecostés. En el capítulo 5 está ausente ¿quién? La gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis 11:16, que no incluía en el cuadro, está faltando la gran muchedumbre, porque este versículo describe el cierre de la puerta de la gracia y los redimidos no están todavía en el cielo, en el 11:16. Pero en el capítulo 7 y el capítulo 19, la gran muchedumbre de los redimidos se añade a la escena, porque ya Cristo ha venido y los santos están con Jesús en el cielo. Ahora, la siguiente sección, un análisis cuidadoso de los himnos indica que en cada contexto hay un énfasis distinto. Cada capítulo hay un énfasis distinto que denota el evento histórico que se está celebrando en el momento que menciona ese pasaje. En el capítulo 4, el himno se canta en honor ¿de quién? Del Creador. No el Redentor, porque el Redentor no ha llegado todavía. Capítulo 4. En el capítulo 5, el énfasis de los himnos recae sobre Cristo como ¿qué? Como Redentor. Pero si ustedes estudian estos pasajes, van a encontrar que en el capítulo 7 y el capítulo 19, el énfasis recae sobre ¿qué? En los himnos. Sobre la liberación del pueblo de Dios en la crisis final. Esto se deja ver en Apocalipsis 7:10, a donde dice que Dios salvó a su pueblo de la ¿qué? Estos son los que han salido de la gran tribulación. También se deja ver en Apocalipsis 19:1 y 2, donde los seres celestiales están cantando un himno, donde dice que Dios ha juzgado a la gran ramera y ha vengado la sangre del pueblo de Dios. Por eso ya están ellos en el cielo.
Es decir, los himnos en el capítulo 7 y el capítulo 19 tienen como tema central la liberación del pueblo de Dios de la ramera y de la gran tribulación. Capítulo 4 en honor al Creador, capítulo 5 en honor del Redentor. Cada capítulo tiene un contexto histórico y los himnos se relacionan con ese contexto histórico. Algo extraordinario. Ahora sí vamos a la última sección de nuestra lección, la gran celebración final. Quiero leerles una parábola que contó Jesús, que es muy bien conocida. Se conoce como la parábola de la oveja perdida. ¿Han oído hablar de esa parábola? Generalmente cuando hablamos de esa parábola pensamos que buscar la oveja perdida significa que cuando un miembro se va de la iglesia, nosotros como buenos miembros debemos ir a rescatar a esa persona que se fue de la iglesia. Ahora, no me entiendan mal, sí tiene esa aplicación, pero tiene una aplicación mucho más amplia. Vamos a leer primero la parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde qué? Una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras ¿qué? La que se ¿qué? La que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar ¿a dónde? A casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que vamos a leer otra vez y vamos a interpretar esta parábola. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, representa los mundos del universo? Si se pierde una de ellas, ¿qué sería la una que se perdió? Este pequeño mundo. No deja las 99, los mundos que nunca pecaron, en el desierto y va tras. ¿Quién va atrás? ¿Quién va a buscarlo? Jesús. Va tras la que se perdió. ¿Este mundo está perdido, sí o no? Sí. ¿Hasta qué? Encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, ¿dónde es la casa de donde salió al principio? El cielo, muy bien. Y trae consigo ¿a quién? Al cielo. La oveja que se perdió, el mundo que se perdió. Reúne a sus amigos y vecinos. ¿Quiénes son esos? ¡Ja! Los habitantes del cielo. Diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora, ustedes dirán: bueno, pastor, esa es su propia interpretación. No, es la interpretación de la hermana White, del Espíritu Profecía. Noten lo que dice, Palabras de vida del Gran Maestro, página 150. Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual. Se va un miembro de la iglesia y entonces hay que ir a buscar a ese miembro de la iglesia y rescatarla para traerla otra vez a la iglesia. Esa aplicación es válida, pero hay más. Así que dice, Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también el único mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso en su vista que las 99 que no se descarriaron del aprisco. Es decir, los mundos que nunca pecaron. Cristo, el amado comandante de la corte celestial, es el pastor, buscar la oveja. Descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre, a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de ¿qué? De recobrar la oveja que se había perdido. Qué interesante interpretación de la parábola.
Y saben que hay muchas parábolas de Jesús que tienen una aplicación individual y otra mucho más amplia. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. En realidad, el buen samaritano es Jesús, quien viene a sanar a un mundo herido. Esa es la aplicación más amplia. No tenemos tiempo de hablar de eso ahora. Las 99 representan ¿qué cosa? Los mundos que nunca pecaron. La oveja perdida, este pequeño mundo que se extravió del redil. El pastor, Cristo, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y la celebración jubilosa, ¿qué cosa? Cuando se regresa a casa, el regreso de Jesús al cielo, ¿con quiénes? Con los redimidos para la gran fiesta final. Qué linda interpretación de la parábola. Ahora, aquí viene la parte más hermosa. En un futuro no muy lejano, el Padre, los querubines y los serafines, los representantes de los mundos que nunca pecaron, y el Espíritu Santo. Y ahí pueden leer Apocalipsis 22, 17, donde cuando finalmente se restablezca cielos nuevos y tierra nueva, dice que el Espíritu dice, ven, así el Espíritu Santo está allí. Estarán todos en la sala de recepción celestial, esperando que Jesús regrese de la tierra con los redimidos de todas las edades. Jesús saldrá del cielo, acompañado de todos los santos ángeles, en ruta a la tierra para recoger a los escogidos. Las primicias que presentó Jesús a su Padre como muestra cuando ascendió al cielo, ahora se multiplicará para incluir a los muertos en Cristo de todas las edades. Al acercarse Cristo de regreso a la ciudad con su pueblo, se cantará una vez más el Salmo 24. Ahí dice, abrir las puertas para el poderoso ¿en qué? En batalla. Jesús acaba de librar la batalla de Armagedón y ha librado a su pueblo y se canta ese himno. Y entonces llega Jesús con todos los redimidos. Ahí está esperando el Padre, los querubines y los serafines, los representantes de los mundos, el Espíritu Santo que fue retirado y regresó al cielo. Todos están esperando. Y ahora se abren las puertas del cielo. Y Jesús y los redimidos entran en medio de una explosión de alabanza triunfante. ¿Están captando el cuadro? Es decir, lo que pasó cuando Jesús llevó las primicias se va a repetir ya no con las primicias, sino con todos los fieles que han muerto a través de todas las edades de la historia. Ahora, algunas personas dicen, pero Pastor Bora, ¿acaso el Padre no va a venir a este mundo por segunda vez? ¿Cómo dice pastor que los querubines y serafines y que los representantes de los mundos y que el Padre van a quedarse allá? Y que entonces Cristo va a venir aquí con todos los santos ángeles, nos va a recoger de los cuatro vientos y entonces va a regresar al cielo con los redimidos, a donde están esperando el Padre, a donde están esperando los querubines y los serafines, a donde están esperando los representantes de los mundos. ¿Acaso el Padre no viene cuando regresa Jesús aquí a esta tierra? No, el Padre no viene. Esa es una de las tradiciones que se pasa de generación en generación. Sí, el Padre viene con Jesús, viene todo el cielo, por eso el cielo está en silencio. Y usan el séptimo sello para decir que es el silencio en el cielo, porque todos se vinieron del cielo a buscarnos a nosotros. Por eso nosotros no podemos aceptar ninguna tradición, al menos que la estudiemos por nosotros mismos para cerciorarnos de si es verdad o no. Y claro, no es un asunto de salvación. Pero Dios quiere que nosotros tengamos en claro lo que dice la Biblia. Quiere que nosotros hablemos correctamente de lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, noten esta cita de la hermana White, donde dice claramente que el Padre no vendrá con Jesús a buscar a los redimidos. Estará ya esperando, como cuando esperó cuando Jesús ascendió al cielo con la hueste angélica. Vinieron a buscarlo, se lo llevaron. En la segunda venida, Jesús y los ángeles vienen a buscarnos y nos llevan. Y allá estarán esperando en el salón de recepción para celebrar la fiesta cuando lleguen los redimidos. En la Review and Herald, septiembre 21, 1886, Elena White escribió: el sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado por la sangre de Cristo.
Y no solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, ahora escuchen esto, sino que Él, el Padre de la misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos una abundante bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. ¿Dónde va a estar el Padre? En los portales del cielo. ¿Con qué propósito? ¿Para darnos qué? La bienvenida. Entonces no vino. En Hechos 3, el versículo 19 dice, enviará el Padre a Jesús. No viene Él. Todos estarán en el cielo preparando el salón de recepción para recibir a los redimidos y cantar ese himno glorioso final. Y cuando se cante la siguiente vez, originalmente, ¿quiénes cantaron ese himno de Apocalipsis 5, 12 y 13? Dice, todos los que estaban en el cielo, dice, cantaron ese himno. Pero no lo cantaron los que están en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Sí, mucha gente ha muerto en el mar. Pero al final de la historia, ese himno de gloria y alabanza lo cantará todo el universo. Inclusive los mismos impíos tendrán que admitir que Dios tenía razón en la gran controversia entre el bien y el mal. Y luego la hermana White termina diciendo, oh, qué amor, qué maravilloso amor nos ha demostrado el Padre en la dádiva de su Hijo a la raza caída. Y este sacrificio es el canal por medio del cual fluye el amor infinito para que todo el que cree en Jesús pueda recibir, así como el Hijo pródigo, plena y gratuita reintegración al favor del cielo. El Padre esperó al pródigo para que el pródigo regresara a la casa. Y cuando regresó a la casa, ¿qué hizo el Padre? Le dio la bienvenida. De la misma manera, Cristo regresará con todos nosotros los pródigos y estará en los portales del cielo para darnos esta gloriosa bienvenida. Mis hermanos y hermanas, no faltemos ninguno allá. No hay nada en este mundo que valga la pena aferrarnos a ello y perder estar allí con nuestro querido Jesús.